¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Tununa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Bien, muy bien. El gusto de verlos. Hola, Facundo. Hola Silvia, un gustazo. Bueno, Muchísimas gracias por esta invitación también. no, gracias a ustedes. Un gusto. Yo empiezo mostrando para la cámara, que me está tomando a mí, empiezo mostrando el libro. Empiezo mostrando el libro porque vamos a charlar un poco de este libro, que es como tu último hijito, pero bueno, en general Tununa de tu escritura, porque me parece, el libro es muy hermoso, es una recopilación muy linda, sumamente interesante, de un material inconseguible, eso uno lo sabe, ¿no es cierto? Por lo tanto, un proyecto muy bueno y además que el resultado es muy interesante. Y uno lo lee desde la actualidad, desde lo contemporáneo, muchos de los textos como si fueran realmente escritos en esta época, ¿no? Porque hay discusiones que tienen todavía mucha vigencia, me parece. Entonces a mí me parecía que estaba bueno que comiencen ustedes contando un poco la factura del libro, la idea, el trabajo inclusive, cómo Tununa, me imagino que se instalaron en tu casa a revisar papeles, cajones y biblioteca, a menos que vos seas muy ordenada, ¿no? Pero si fuera yo, tendrían que dar vuelta a mi casa para encontrar todo. Y entonces que cuenten un poco ese trabajo, tu experiencia, tu Nuna con ese trabajo, y también tu participación, porque se cierra con una entrevista muy hermosa que te hace el equipo completo, Facundo y las chicas. Entonces me parece que está bueno comenzar contando esa experiencia. Bueno, es un poco la obra de Facundo. Facundo es el que hizo todo acá. La recolección, las propuestas, ¿no? ¿No es así? Bueno, podríamos decir, me declaro culpable, digamos. Pero, bueno, Lo tengo que leer, releer, porque, viste, lo tengo ahí, pero no lo releí, que es el modo de volver a entrar en la verdad del libro, ¿no? claro, sí, la verdad que también es un poco el ejercicio que podríamos hacer todos después que terminamos Sí, un, exactamente. un libro, volver a leerlo, a ver qué suscita una vez que aparece impreso. Pero para contar un poco la trastienda a propósito de lo que planteaba Silvia, es cierto que fue como una combinación de factores, una alineación de las estrellas o de estrellas, para no decir astros, ¿no? Por no decir astros, que coincidió con un llamado de quien dirige la editorial 1001, Silvina Marí, que la hacemos presente en esta conversación a propósito de una colección que ella está fomentando en su editorial que se llama Mundialidad. Y la inquietud y el pedido de un consejo amigo de por dónde podría ir una eventual línea de trabajo a propósito de lo que ella intenta con esa colección, que es de que tiene que ver sobre todo con una crítica de la tradición, ¿no? Y en este sentido, justo había escuchado un comentario al pasar de Tununa alguna vez charlando a propósito de uno de sus textos, porque esto coincidió justo en un momento donde estábamos charlando con Tununa, un domingo probablemente, a propósito de la recuperación de sus textos de la revista FEM, que contenían una enorme vigencia, y una impronta, que vos bien lo mencionabas, Silvia, con la palabra de lo contemporáneo, ¿no? Textos que fueron escritos en la década del 70, en la década del 80, y que de repente interpelaban el presente de maneras sumamente conmovedoras. Entonces, Tununa esbozó un comentario de decir, bueno, hay otros textos por aquí desparramados que algún día podríamos juntarnos y ver si dicen algo, si con eso se puede hacer algo. Así que recuerdo con un enorme cariño una tarde que nos juntamos con Tununa frente a su computadora y empezamos a navegar
por los mares de los archivos que por allí había y había evidentemente, además de un enorme paisaje, una selva muy parecida a las de Quiroga y muy temibles. Evidentemente también un desafío muy, muy encantador de encontrarnos con una cantidad de textos inéditos que habían sido pronunciados por vos, Tununa, en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos. Por eso que de repente haya aparecido como un título posible El vuelo de la pluma, contiene una generosidad que es que quien se anima a entrar al libro se anima a volar con la pluma de Tununa y entre otras cosas, de repente aparece en el suelo vital de cada una de nuestras existencias la posibilidad de volver y revolver a discutir, a encontrar, a hallar diferentes matices de un pensamiento tan filoso, y después podríamos detenernos un poquito en esto, ¿no? Sí, ya nos detenemos ahí. ¿El título lo pensaste vos, Tununa? ¿El nombre del libro? No, esto es todo obra de Facundo, ¿no? En realidad sería completamente injusto decir eso, porque surgió de una tarde de domingo también esta otra completamente distinta, en la que en medio de todo eso, alguien que estaba sentado muy cerca tuyo y que no era yo ni ninguna de las chicas, dijo el vuelo de la pluma. Bueno, Podemos, podemos mantener el anonimato de este No, alguien o podemos no revelar. sé, pero me suena a Noé, ¿no? lo Fue, es el nombre. fue un instantáneo, porque fue después de leerles un texto, un fragmento de un texto de Tununa, y apareció así, algo como el vuelo de la pluma. Claro. Inmediatamente, casi como una epifanía, ¿no? Quedó Claro. muy justo, quedó perfecto, ¿no? El vuelo de la pluma. Vos sabés, Tununa, que me llamó la atención en el libro, que aparece mucho la idea de lo raro, ¿no? De lo raro como algo que hace una diferencia. Y entonces yo me preguntaba, a medida que iba pensando esa expresión reiterada, inclusive el llamarte a vos a rara avis, ¿no? Si dentro del espectro de la literatura argentina vos sos una rara avis, si te podés percibir así, si son raras las historias, lo que se cuenta, la elección de la perspectiva narrativa de los narradores, inclusive si son raros los personajes que a vos te toca entrevistar en el trabajo periodístico. Porque, por ejemplo, la entrevista de Chabela Vargas, que es muy linda, realmente es preciosa, ella misma dice que ella es una rara, que cuando era pequeña le decían, esta niña es muy bonita, pero es muy rara. Entonces me llamó la atención esa reiteración de lo raro en distintos niveles de lo que se va contando, relatando. Y por supuesto vuelve a aparecer en la entrevista que te hacen las chicas al final. Esa no la recuerdo, ¿cuáles son? No importa que no lo recuerdes, no, eso no importa, importa, a ver, tu percepción con respecto a esta cuestión de lo diferente, de lo raro, de lo que es extraño, lo que no entra en esta corriente, digamos. Claro, es lo diferente, ¿no? Claro. Sí, lo que se sale de un cauce y de una norma, ¿no? ¿Y entonces vos serías como una especie de rara en la literatura argentina? Bueno, me lo tiene que atribuir a alguien, porque yo no voy a andar diciendo soy rara, soy rara. Pero si Facundo lo dice o vos lo decís, es bueno, acepto ese título, ¿no? La rareza. Me parece que, sin querer encasillar, por supuesto, porque sería una cuestión también de caer en alguna clase de norma, ¿no? No, pero es elogioso, porque ser raro es ser diferente, ser fuera de lo común, ¿no? En ese sentido, prefiero ser rara.
¿Vos qué decís, Facu? La verdad sí, digamos, suscita tu planteo una serie de cosas. Recién cuando mencionaste la charla con Chabela Vargas, es cierto que esa charla había aparecido en una revista, en una versión de 2000 caracteres apenas, una versión muy acotada, muy formateada por el formato periodístico, ¿no? Y pudimos dar con el crudo de eso y recuperar evidentemente una serie de- sobre todo de matices que hacían a una conversación de Tununa con Chabela y muy significativa por todo lo que ahí va emergiendo, ¿no? Eso es muy precioso. ¿Vos, Tununa, recordás alguna sensación de ese encuentro? ¿Algún gesto que te haya quedado grabado? Eh, ¿Algún tipo no sé, de huella al respecto? Lo que yo sentía, bueno, con Chabela era como una especie de compañerismo, de afinidad, muy, muy de mujeres, ¿no? Pero es una lástima que no haya leído ahora la entrevista, porque habría recuperado el tono, habría recuperado todo, ¿no? Es cierto que el tono era muy distinto al formato que en su momento apareció publicado en su Sí. formato periodístico, digamos, a lo que verdaderamente había ocurrido, digamos, lo que encontramos en el crudo. No me quieras recordar algo. Escribiste un trabajo sobre las raras, Elsie Vivanco, Liliana ¿Dónde? Kerr, lo publicaste, no me acuerdo Sí, dónde. sí. No, él me recuerda que yo escribí un artículo en que hablo de las raras, y las raras en ese momento eran Elsie Vivanco, Liliana Herz, es decir, siempre he estado mirando, mi interés ha sido puesto en las raras, ¿no? En lo que se diferencia, ¿no? Pero no sé qué me decían ustedes. No, es muy, muy bonito que traigas yo recuerdo que haber leído ese trabajo en el que tuvo que ver con una charla que vos diste en la Biblioteca Nacional Sí, hace ya unos años, creo que allá por el 2008, 2009, donde vos evidentemente recuperabas una serie de escritoras argentinas y las mencionabas, las presentabas como raras, digamos, pero al mismo tiempo había en tu encuentro con sus escrituras un cierto lazo, que me parece que es el que estabas comentando recién con Chabela, ¿no? Digo, más allá de la lectura eventual, el tono, lo lindo de haber reencontrado ese material fue haber reencontrado el tono de una conversación entre dos compañeras, digamos, ¿no? No había, sí, sí, se nota eso, ¿no? Es como claro, de igual a igual, ¿no? sí, Si no es la entrevista que uno mira a la otra desde arriba o desde abajo. claro. Claro, porque lo que pasa, Tununa, es que ahí se juntan dos figuras de mujer muy entrañables en nuestra, digamos, perspectiva latinoamericana, en nuestro sentimiento latinoamericano, que es Chabela, ¿no es cierto? Todo un ícono, yo diría a esta altura casi un mito, y vos, en una conversación, como vos decís, mano a mano, donde, digamos, yo señalo lo raro porque estaba siguiendo como una línea, ¿no es cierto? Pero donde lo raro no quiere decir ni lo excéntrico, ni lo que queda absolutamente fuera del canon, sino que entra en una corriente tal vez un poco diferente, pero donde ese pensamiento y ese sentir acerca de lo que está ocurriendo en nuestros pueblos, en nuestras culturas, en nuestras sociedades, es una preocupación constante. Y justamente esa es la actualidad que todavía cobra, me parece que todavía tiene vigencia, ese discurso del orden de lo periodístico, no estaba pensado exactamente como literario, ¿no es cierto? Entra, por supuesto, en la corriente de lo literario, sin ser específicamente un género, pero esa coincidencia es notable y se lee en este momento como muy interesante.
Bueno, voy a releerlo porque la verdad es que no me acuerdo cómo fue esa entrega. Bueno, Pero supongo que tiene su vigencia, ¿no? tiene su vigencia, me parece que dialoga muy bien con otros textos de que recopiló el equipo de trabajo del libro, dialoga muy bien con la cuestión del feminismo, inclusive con la cuestión del desplazamiento. Por ahí ni siquiera lo llamemos exilio, fue un exilio claramente en el caso tuyo, en el caso de Chabela un desplazamiento por todos los escenarios del mundo, un hacerse invisible también en algún momento, ¿no? Y bueno, y por supuesto yo encuentro como dominante la reflexión sobre la palabra, sobre la escritura. Que en el caso de Chabela uno puede decir, bueno, viene del lado de la canción, pero en el caso tuyo, Tununa, un vínculo muy fuerte entre esta escritura, fundamentalmente periodística, aunque hay textos también que son conferencias, como señalaba Facundo, y tu narrativa. Y tu narrativa, hay ahí una continuidad, ¿no? Un hacer en el mismo orden. Sí, una unidad entre que lo periodístico y lo escriturario están unidos, ¿no? Exactamente. Tal vez se podría plantear como una suerte de indiferencia, digamos, y aquí podemos poner una suerte de matiz en lo que estás diciendo, Silvia, respecto de indiferencia, como indiferenciación entre lo literario y lo periodístico, ¿no? Como una suerte de continuum en el que no hay, digamos, tal cosa como, bueno, acá lo periodístico, acá lo literario. De repente hay una unidad, digamos, una suerte de trasfondo común, ¿no? Totalmente, totalmente, porque esa idea de encasillar en géneros es dejáselo para la teoría nomás, porque en realidad cuando uno piensa en escrituras no funciona así. No sé vos qué pensás, Tununa. No, pero de hecho yo siempre que he escrito, no es que pensaba que hacía periodismo o hacía escritura propiamente dicha, siempre he sido una unidad, desde que trabajaba, aún desde un medio periodístico, era lo que yo escribía, era mi manera de decir, mi manera de pensar, todo era escritura, en realidad, no era periodismo entre comillas, ¿no? Y sí, así me he movido en las épocas en que he estado metida en el oficio periodístico. Nunca se me pidió que hiciera periodismo, ¿no? Era como yo escribía o como yo era, ¿no? Sí, eso es justamente lo que estamos señalando con Facundo como notable, ¿no? Esa unidad en un desplazamiento de escrituras que se van abriendo como en abanico, pero no dispersando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, si ustedes lo ven así, ¿no? Me parece que es correcto, así lo siento yo también. Y en ese sentimiento también, Tununa, que compartimos desde ya, algo que se encuentra y que se puede leer en el volumen, que es un volumen también que conversa con todas tus obras anteriores. Eso también es muy interesante porque ahí también hay un continuo de las otras escrituras, como una suerte de rizoma, si se puede decir esta mala palabra en este momento. De manera que yo recuerdo que tu gesto cuando dijimos que vos eras una pensadora, lo que te consideramos una pensadora, y más dando un paso más todavía sobre esto, nos permite, creo que este volumen, encontrar en vos, además de eso, ¿no? De una obviedad, de alguien que piensa, que está escribiendo, que está conversando que va por el mundo, digamos, conversando con distintos personas y personajes. De repente se encuentra en vos una figura filosófica también, ¿no? Es decir, podríamos pensar, si se quiere, Silvia, y me acompañas en esto, en una filósofa, digamos, ¿no? Y si se nos permite hacer una pequeña traducción y juego con la palabra filósofa, podríamos pensarlo como podríamos pensar el filos, como punta amorosa de la aguja que teje, trama y pincha la sabiduría por despertarla, digamos, ¿no? Si se nos permite esta pequeña manera de traducir
esa metáfora que me describe, ¿no? Sí. Porque ahí hablas también de tejer, de cosas que me son muy afines, ¿no? Es decir, mi relación con la palabra es bastante parecida a la relación de una tejedora con una fibra, con una lana, con un hilo, ¿no? Es decir, yo siento que tejo, ¿no? Una pensativa que teje. Eso lo decís bien en el libro en algún momento, tú, Nuna. No sé si te acordás, pero en algunas de las notas o de los artículos haces esa analogía, ¿no? Y bueno, está en la palabra texto. La idea de tejido ya está ahí, ¿no es cierto? Y yo no sé, no concibo la posibilidad de la escritura sin un pensamiento fuerte detrás, sobre todo una escritura como la tuya, que es cualquier cosa menos una escritura atada al mercado, una escritura de cánones, una escritura banalizada, ¿no? Una escritura de mercado. De mercado, eso mismo. De mercado, eso mismo. Por fuera, dentro y fuera del mercado. Jugando con tu apellido. Hay en tu Nuna tal vez la posibilidad de reconciliarse o de reconciliarnos con una acepción de la palabra mercado. El mercado de tu Nuna, en todo caso. el único en el que quisiéramos estar, digamos, ¿no? Claro, más del orden de esos mercados de la calle populares por donde uno circula y recoge cosas, ¿no? Y conversa con la gente. Intercambia. Pesca. Tal cual. Y además después esa es una palabra que está en tu escritura, esa cuestión de qué es lo que se dice en la calle, ¿no es cierto? Uno no piensa hasta qué punto el nombre condiciona muchas cosas, ¿no? Está muy adherido a lo que uno es, ¿no? Efectivamente, mercado. Y también en el sentido de, probablemente, ¿no? Me parece que algo que se ve en el libro también, por retomar este juego con la traducción de la palabra filósofa, además de que se encuentra en el libro no solamente una filosofía de la evocación, ¿no? Por eso es como una suerte de interesante sensación dialéctica, podríamos decir, cuando decís, che, no me acuerdo de esto que escribí o esto otro, porque has delineado a lo largo de tu escritura toda una filosofía, de manera que parece un gran acto de bastante heroicidad filosófica, de repente decir, bueno, no me acuerdo de nada de esto, tendría que releerlo. Hay una gestualidad ahí muy interesante. Una especie de coquetería, ¿no? No me acuerdo, no sé, no soy yo, ¿no? Sí. De no dar importancia. Bueno, pero vos sabés, tú, Nuna, que la escritura es también una puesta en escena, ¿no? Eso que vos llamás una coquetería, en realidad es un trabajo que se ejerce con la escritura y también un trabajo de la ficción, un poco desprenderse en algún momento del propio yo, elegir otro que habla, otro que narra, elegir personajes que no son uno, pero que en el fondo también tienen mucha cosa de una misma. Y bueno, eso que vos llamás coquetería me parece que también es una marca de vida en relación con la escritura, ¿no? De cómo se vive y se escribe al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo, como la impresión que yo tengo es que no me he tomado muy en serio de decir soy tal cosa, soy una escritora, soy una pensadora. No me he tomado muy en serio en ese sentido y esa es una ventaja porque son los otros los que vienen a atribuirle a una esas facultades, esos rasgos, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido, honestamente soy muy modesta, no quiero aparecer en ningún escenario, ¿no?
Sí, vos sabés, Tununa, que es muy fuerte en esta compilación la cuestión del feminismo. O sea, tu trabajo en la revista FEM, pero no solamente eso, sino todo lo que después vos has ido pensando, has ido escribiendo, has ido participando en épocas en que no se puede decir que el discurso feminista no existiera, pero no era dominante, eso seguro, no era dominante, los años 70, los años 80, y uno ahí encuentra, yo por lo menos, ¿no? Encuentro dos cuestiones. Una, líneas que se han puesto en discusión y siguen siendo centrales en las teorías feministas contemporáneas, ¿no? Y otra, una práctica concreta puesta en la calle, puesta en la voz de las mujeres, que se ha vivido claramente ahora con el Ni Una Menos y con la lucha por el aborto, etcétera, y que es el resultado de todo este trabajo de tantos años, de tantas décadas, de pelearlas, siendo que escuchaba poca gente, y sin embargo son las generaciones jóvenes las que se han apropiado de ese discurso y las que han logrado concretamente resultados muy importantes que en los 70 o en los 80 ni siquiera se soñaban. Es un discurso muy consolidado ahora, ya es muy difícil mantenerse fuera de esa percepción del mundo que da el feminismo, ¿no? Eso se lo vive en la gente joven que está opinando, que está pensando, ¿no? Y también en el orden de la academia, ¿no? y de la universidad. Es decir, el feminismo ya no es algo separado y entrecomillado, es algo que aparece entrelazado a un pensamiento de hoy en día, ¿no? Es decir, no hay modo de separar eso ya del conjunto, ¿no? Yo creo que está como absorbido, ¿no? Asimilado. No como hace unas décadas en que era una cosa separada, ¿no? Lo cual no implica que no siga teniendo reacciones, ¿no? Que no siga generando resistencia, a pesar de eso que vos decís, ¿no? De una asimilación y de una pelea que se da día a día. Claro, sigue habiendo tomas de distancia, sospechas respecto del feminismo. Pero bueno, poco a poco las cosas van cambiando. Ya es muy difícil que en el terreno universitario o en el terreno del saber se separe el feminismo y se piensa que es algo aparte, ¿no? Y sobre todo que más allá del saber y las discusiones teóricas y universitarias, hay una práctica concreta que implica adquisición de derechos, de nuevos derechos, ¿no? Y de nuevos lugares en relación con lo social. Claro, no es una cosa, un pensamiento separado de la acción, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? En la universidad, en la vida, no sé, en todo, no sé cómo decirlo, pero la dimensión feminista ya no se puede excluir en ningún orden, ¿no? Y al mismo tiempo, si puedo meter un bocadillo, como se dice en algunos lugares, Silvia, no sé si vos lo has notado, pero al explorar los textos del volumen, un poco de ahí emana la idea de la aguja que pincha la sabiduría, digamos, por despertarla, porque hay en diferentes momentos textos e inflexiones que Tununa en su escritura genera con respecto a categorías que a veces aparecen como indiscutidas, ¿no? Como por ejemplo la idea de sororidad, ¿no? Tununa de repente pone
bueno, cuidado con esto, ¿no? Porque sin darnos cuenta a veces puede ser funcional a otras cosas. O sea, de repente nos encontramos y esto hace décadas, no es de ahora, porque a veces se piensa que algunas palabras aparecen de moda momentáneamente o responden a momentos. De repente Tununa yo creo que nos da la posibilidad de pensar y de encontrar de repente lugares críticos allí donde todo parece estar consensuado, allí donde parece todo estar tranquilo y quieto y en el que todos estamos de acuerdo. Tununa de repente me parece que en algunos de sus textos muestra que no hay que perder el cuidado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, yo estoy de acuerdo, yo se lo iba a señalar también a Tununa. Digamos, hay como una especie de gran militancia intelectual que tiene que ver con el estar pensando en ese lugar, pero estar pensando críticamente, ¿no? Tal vez tenga que ver eso con esa actividad filosófica que vos hablás de la reflexión. Sí, me parece que sí, no sé vos, Tununa, cómo lo percibís. Más bien no tanto filosófico, sino de darle contenido a esos conceptos, como por ejemplo la sororidad, darle un contenido no real, ¿no? De cómo se pone en juego esa sororidad, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida social, en lo que uno hace en su casa y en lo que hace fuera de su casa, ¿no? El otro día, charlando con una amiga de acá de Córdoba que vos conocés, que se llama Adriana, si la conoces bien, ella me decía, sí, Adriana Boria, ¿te la acordás? Sí. Bueno, Adriana me decía que había leído tu libro como una biografía. Y vos sabés que yo, sí, la pensé como una trayectoria de vida, por supuesto, pero no hubiera pensado como una biografía. ¿Vos qué dirías de eso? No, bueno, sí, lo que pasa es que está pautado paso a paso todo lo que en distintos momentos de mi vida fui escribiendo, ¿no? Sí, puede ser una historia, ¿no? Pero te digo, lo tendría que leer este libro. Yo ya me olvidé totalmente de lo que es. Estaba viendo acá la entrevista con Chabela Vargas. Quisiera leer todo eso de nuevo. Hace mucho que no lo he visto, ¿no? Así que les prometo que para otra vez lo tendré leído, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que se llama El Fiat. No sé qué carajo es el Fiat. ¿Qué era el Fiat? Es una narración muy bonita que habías publicado en la revista FEM. Ajá. Creo que en la década del 80, si mal no recuerdo. Pero de repente, sí, estaba pensando en este libro tuyo, Tununa, que tiene como una trayectoria vital, la palabra biografía es como muy fuerte, de repente la que comparte Silvia, pero hay una cantidad de textos, de pequeños ensayos, de intervenciones públicas tuyas que convidan con mucha generosidad maneras tal vez de posicionarse con respecto a la traducción, al erotismo. Es decir, la escritura de repente también planteada como una forma del erotismo, ¿no? O como la forma tal vez más excelsa del erotismo, sin clasificar por esto a la escritura en literatura erótica, algo de lo cual has renegado y has combatido en muchos momentos de tu vida, ¿no? Pero uno se encuentra de repente con que convidás estos trazos, ¿no? Un erotismo de la escritura, no Claro. exactamente una literatura erótica. Exacto. Sí. Bueno, no tengo muy presente este libro, eso es lo que me preocupa, pero ya algún día volvemos a hablar de él. Ustedes son los que me decoran. Una torta me van poniendo atributos.
Hay un pequeño texto que le dedicas a una reedición del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, Ajá. que es muy, muy impresionante porque de alguna manera criticas una reedición que pasa de ser de 2 volúmenes a un solo volumen. Y te preguntás si esa nueva edición puede ocupar el lugar de los 2 volúmenes anteriores. Pero no solamente eso, sino que incluso llegás a plantear una crítica a una maestra como Simone de Beauvoir, vos la planteás en esos términos, ¿no? Hablas de una maestra o de una madre incluso, de manera que no hay ni siquiera complacencias a veces con las grandes referencias que han marcado vidas y épocas, ¿no? Y de hecho esas grandes marcaron a toda una generación, ¿no? Simone de Beauvoir fue una madre, una hermana, una maestra, ¿no? Tal cual. Muy De hecho, modelo. En algún momento, y a lo mejor como para que ya vayamos cerrando, en algún momento en uno de tus textos, tú, Nuna, definís a la literatura, más precisamente a la ficción, pero lo pongamos de manera general a la literatura, a la escritura, como transporte enajenado. ¿Te lo acordás o no te lo acordás, lo de transporte No me acuerdo. enajenado? Bueno, no importa que no te acuerdes, pero lo dijiste vos. Lo dijiste vos. ¿Cómo te suena? Obviamente es una metáfora, pero la idea de la literatura o de la escritura como transporte es interesante. No es nueva, pero es interesante. Y lo de enajenado es un atributo que le agregás vos. ¿Qué dirías? Bueno, que uno no es absolutamente dueño de ese instrumento lo gana, nos gana, es decir, yo pienso que en ese sentido enajenado. La escritura es algo que a veces se puede controlar y otras veces se dispara de uno de una manera absolutamente sin control, ¿no? Es decir, yo no creo que yo sea una escritora de métodos, ¿no? De circunscribirme a un tema, desarrollarlo, planearlo y cerrarlo, ¿no? En general voy haciendo las cosas así como surgen, ¿no? Y el orden lo va dando, una manera de ser, una manera de pensar, pero no sé qué más decirte sobre eso. Es muy difícil hablar sobre cómo uno concibe la escritura, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me parece, Facundo... Enajenada, digo, un transporte enajenado quiere decir libre, sin control, ¿no? Sin un dominio absoluto de la forma que va dando, sino que dejar que eso se vaya haciendo solo, ¿no? En fin, estoy hablando macanas. No, para nada, para nada. Si yo iba a decir, le iba a comentar a Facundo que a mí me parece que para esta conversación nuestra y para después ser editado, para que la gente lo vea, me parece que esa última reflexión tuya podría cerrar la charla, ¿no? Es muy interesante lo que dijiste. Sí, sí. No sé qué nos ha quedado en el tintero. Bueno, nos ha quedado en el tintero un montón de cosas, pero no sé qué decir, Facundo. Si lo vamos cerrando. Me parece hermoso y hay algo a lo que me parece que sos fiel, tú, Nuna, profundamente y lo has sido en esta charla y por eso te agradecemos un montón que vos vos decís que lo propio de una poética del pensar tiene que ver con la perplejidad, con la ignorancia y mirá, incluso decís hasta con la idiotez. Y con la imaginación, sí. Así que creo que hemos podido andar por esos 3 caminos de maneras sinuosas, entrecruzadas, entramadas. Especuladas.